Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me pareció súper interesante y tiene que ver con la capacidad. ¿Qué es la capacidad? ¿Sí? Es la cantidad de líquido que cabe dentro de un recipiente, ¿cierto? Y pues en la vida cotidiana utilizamos muchísimos instrumentos para medirla, ¿sí? Por ejemplo, observen aquí que tenemos varios recipientes, ¿sí? Miren, acá tenemos por ejemplo las jarras, ¿sí? Una jarra y viene también obviamente con escala, ¿cierto? Numérica para medir la cantidad de líquido que hay dentro del recipiente, ¿cierto? Esta lo usan especialmente en la cocina, ¿cierto? Bueno, o también estos, mira, está también la escala en mililitros, ¿sí? Tenemos uno muy utilizado en la cotidianidad, ¿sí? En nuestra casa, el vaso de la licuadora. Miren que observen que viene también escalonado y está dado en litros o también en tazas, ¿cierto? Bueno, otros también de pronto unas unidades más pequeñas, ¿sí? Para medir más pequeñitas viene por ejemplo estos goteros, ¿sí? Está dado en onzas. Miren, por ejemplo, este tiene hasta aquí, tiene una onza y está dividido en cuartos, ¿cierto? Entonces por acá un cuarto de onza, media onza, 3/4 de onza y la onza completa, ¿cierto? Bueno, también obviamente para medir líquidos, pues cantidades de líquidos muy pequeñas, utilizamos especialmente, por ejemplo, las jeringas, ¿sí? Que están dadas en mililitros. Por ejemplo, aquí tengo una de 60 mililitros y una más pequeña de 20, ¿sí? Bueno, esos son más que todos los instrumentos que se utilizan específicamente para medir capacidad, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar de las unidades de capacidad. Generalmente en nuestra vida cotidiana encontramos varias unidades, ¿sí? Entre esas, pues es muy cotidiano utilizar también el galón y la onza, ¿cierto? Que son precisamente medidas de capacidad, ¿cierto? Y la onza, miren que en realidad es una cantidad supremamente pequeña. ¿Sí? Voy a medir aquí hasta la onza. ¿Sí? Esto es una onza. Esto lo usan mucho, por ejemplo, en las droguerías para empacar extractos de cosas, ¿cierto? ¿Sí? Una onza, sí, es una cantidad supremamente pequeña. Bueno, además de eso, obviamente, la unidad fundamental de la capacidad es el litro, ¿sí? Y mírenlo acá, tengo un recipiente con agua, con color, ¿cierto? Y voy a explicarles en qué consiste cada uno de los múltiplos y submúltiplos del litro, ¿cierto? Que es nuestra unidad fundamental de capacidad. Resulta que el litro está relacionado también con las medidas de volumen, ¿sí? Ahí existe cierta compatibilidad entre las unidades, ¿sí? Por esa razón a veces encontramos recipientes también en el mercado de algunas cosas que compramos que vienen dadas en centímetros cúbicos, o por ejemplo a veces en la factura del agua, ¿sí? Viene dada la unidad de capacidad en metros cúbicos, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué se relacionan. Para eso me ha quedado espectacular aquí lo del base 10, porque podemos relacionar específicamente la unidad de volumen con la unidad de capacidad. Entonces, ojo, ya habíamos visto anteriormente que en la unidad de volumen, este cubito de base 10, en realidad que hay 1000 cubitos, ¿cierto? Este corresponde a un decímetro cúbico, ¿cierto? Y en realidad un decímetro cúbico corresponde exactamente en líquido, corresponde a un litro, ¿cierto? De allí la relación con las unidades de volumen. Entonces veamos ahora, vamos a hablar primero de los múltiplos, ¿sí? Que son las más grandes, y luego nos centramos en los submúltiplos. Entonces, para hablar de los múltiplos, vamos a hablar primero del kilolitro, ¿sí? Kilolitro. Entonces se simboliza por la letra KL, ¿cierto? Y obviamente, cuando hablamos de kilo, estamos hablando de 1000, quiere decir que dentro de este cubo, ¿sí? De ese cubo grande que tengo, ¿sí? Yo puedo meter 1000 cubitos de estos, 1000 cubitos, y ya sabemos que cada cubito de estos equivale a un litro, ¿cierto? Entonces 1000 cubitos de estos de litro, 1000 cubos, equivalen exactamente a un kilolitro, que es lo mismo que un metro cúbico, ¿cierto? Vamos a hablar ahora entonces de la unidad que sigue, que es el hectolitro,
Entonces, cuando hablamos del hectolitro, entonces es 100 veces esta cantidad. Entonces, si yo hablo de 100 veces, voy a tratar de hacerlo aquí. Es como es como tener estas cantidades. Voy a hacerlo acá, muchachos. Miren, voy a tener un cuadro de 10 por 10, ¿sí? Toda esta superficie es un cuadrado de 10 por 10. Aquí tengo 2, 4, 6, 8 y 10. Y por este otro lado va también a medir, por supuesto, 10. 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, no me cabe. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí lo voy a tratar de colocar. Si yo lleno esto de cubos, ¿sí? Completamente, miren, un cuadrado hasta acá, ¿sí? Miren, de 10 por 10 litros, miren, serían 100 en total aquí en el interior. Quiere decir que esa unidad de medida estaríamos hablando del hectolitro, ¿sí? Voy a dejarlo acá. Recuerden, por favor, ténganlo muy presente. 100 veces estos cubos sería un hectolitro. ¿Listo? Si esto estuviéramos hablando de líquido. Bueno, cuando bajamos de unidad, ya vamos a hablar del decalitro. El decalitro son 10 veces el litro, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de una unidad un poco más pequeña, ¿sí? Vamos a hablar de 10. Entonces miremos, voy a reservar todos estos. Tengo 2, 4, 6, acá, 9 y 10. Miren, 2, 4, 6, 8, 10. Estoy hablando específicamente de un deca. Recipiente que tiene esta forma, miren, obsérvelo, miren, es como una cajita. Hagan de cuenta que esto fuera una pecera pequeñita, ¿sí? Y si yo lleno esto de líquido, en realidad lo que tengo acá es un decalitro. Hicimos el recorrido entre todos los múltiplos del litro, ¿cierto? Ahora nos vamos a centrar en los submúltiplos, ¿cierto? O sea, ya son cantidades mucho más pequeñas de líquido. Entonces, vamos a hablar del primero de ellos, que estamos hablando del decilitro, ¿cierto? Decilitro quiere decir que es la décima parte de un litro, ¿sí? Entonces, si yo relaciono nuestro base 10, recuerden, miren, decilitro es la décima parte, o sea que corresponde en realidad, miren, a esta porción, ¿sí? Miren, una centena en nuestro base 10, miren. Esto es el líquido, voy a hacerlo acá, la décima parte, ¿sí? Del litro, corresponde exactamente a un decilitro. Voy a llenarlo, muchachos, hasta acá, voy a llenar el recipiente, ¿sí? La décima parte del litro, ¿ya? Hasta acá, ¿sí? Entonces, efectivamente esto es un decilitro, ¿sí? Mira, observen, ¿ya? Hasta acá, ¿listo? Un decilitro. Bueno, ahora el que sigue después del decilitro es el centilitro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente, la décima parte del decilitro sería un centilitro, ¿sí? Entonces, si yo hago la conversión, digámoslo así, ¿sí? Equivale a una porción de estas, ¿sí? Equivaldría a tener exactamente un recipiente que tenga esta forma, ¿sí? Así de pequeño como este, ¿sí? Esto es un centilitro, ¿sí? Y un centilitro en líquido lo voy a medir con este, ¿sí? En realidad es una cantidad supremamente pequeñita, ¿sí? Acá en realidad serían mililitros, en este caso acá, 10 mililitros. ¿Sí? Entonces sería hasta acá, ¿ya? Esto sería un centilitro, ¿sí? Miren, un centilitro, ¿ya? Y nuevamente, cada que vamos bajando, entonces ya la décima parte del centilitro, ¿sí? La décima parte del centilitro ya sería un cubito de estos, ¿sí? Que es exactamente un centímetro cúbico, o en su unidad de capacidad sería exactamente un mililitro, ¿sí? Entonces, un mililitro, lo voy a medir con esta, un mililitro es exactamente, vamos a hacerlo acá porque se llega un poquito de aire,
¿Sí? Es esto. Es muy pequeñito, muchachos. ¿Sí? Es esta cantidad. ¿Ya? Entonces, 1 centímetro cúbico es igual aquí a 1 mililitro. Miren, ¿sí? 1 mililitro. ¿Sí? Observen. Entonces, estas son en realidad las unidades, pues las equivalencias tanto con la unidad de volumen como la de capacidad utilizando nuestro base 10. Bueno, espero que les haya quedado claro más o menos el tamaño real de lo que es ese recipiente que contiene ese líquido, ¿sí? Miren que pudimos observarlo con el base 10, prácticamente dimensionar el tamaño del recipiente tanto para los submúltiplos como para los múltiplos que llevan unidades muy grandes, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver la conversión de unidades, capacidad, ¿cierto? Ya sabemos que la unidad fundamental es el litro y obviamente que está dado en los submúltiplos del litro y los múltiplos del litro, ¿sí? Observen que usamos los mismos prefijos que utilizamos para longitud, el kilo, hecto, deca, deci, centi y mili, ¿cierto? Son los mismos, pero para el litro. Entonces, en realidad, el factor de conversión para las medidas de capacidad es el mismo que se utiliza para las medidas de longitud. Recuerden que cuando les mostraba, cada que reducíamos, en realidad reducíamos 10 veces esa cantidad a la décima parte, ¿sí? Entonces, el factor de conversión, igual que el de longitud, en este caso también es 10, ¿sí? Entonces, quiere decir que de aquí hasta allá debo multiplicar por 10 cada que haga un salto, ¿cierto? Y para devolverme de una unidad pequeña a una grande, simplemente lo mismo, pero dividiendo, ¿cierto? Divido por 10 y divido por 10. Listo. Bueno, vamos a usar ahora sí nuestro rotafolio nuevamente y vamos a hacer estos dos ejemplos. Entonces tengo 27 hectolitros. Entonces voy y me ubico en la casilla de los hectolitros. Hecto, está acá. Voy a quitar la coma. Hectolitros. Y voy a ubicar parte entera de hectolitros. Tengo 27. ¿Listo? Entonces voy a ubicar 27 hasta los hectolitros. ¿Sí? Bueno. 20 y acá 7. 27. ¿Listo? Bueno. Ojo, tengo 27 hectolitros. Y me piden que lo pase a centilitros. Entonces, ¿qué quiere decir? Debo llegar, miren, debo llegar hasta acá, ¿cierto? Debo llegar hasta ahí. Y lo que hago simplemente es rellenar, muchachos, con ceros, por supuesto, ¿cierto? Que cada que hago un salto, multiplico por 10, ¿cierto? 10, 10, 10, 10, cada que salte. Bueno, entonces simplemente basta con rellenar con ceros. Y acá, listo, el último, ok. Quiere decir que 27 hectolitros equivale a 270.000 centilitros. Bueno, ahora hagamos este otro ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer el de 17,2 decilitros. Bueno, lo primero nuevamente, buscamos en qué unidad está y ubicamos la parte entera. Entonces tengo 17 deci. Entonces vamos acá a deci, aquí, ¿sí? Recuerde que ahí en los decilitros está la coma. Entonces acá la coma, listo. La coma está en decilitros. Y voy a ubicar parte entera 17. Antes de la coma está el 17. Acá. 17. Y coma 2. Listo. Coma 2. Bueno. Si yo quiero pasar esta medida a decalitros, miren que lo que estoy haciendo es devolver, ¿cierto? Entonces debo llegar hasta acá, ¿sí? La coma se va a correr ¿cuántos espacios? Miren, observen. Entonces divido por 10, desplazo una cifra, otra vez divido por 10 y desplazo otra cifra, ¿cierto? Entonces la coma, ¿dónde me va a quedar? Aquí, ¿ya? Miren, y esto dada en decalitros. ¿Qué es lo único que debo hacer? Simplemente rellenar con un cerito acá. ¿Listo?
Eso es todo. Entonces quiere decir que 17,2 decilitros equivale a 0,172 deca, ¿sí? Decalitros. Y eso es todo, muchachos.